Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a Espacio de Arte. Alguien dijo que al hombre inteligente, frío y tranquilo le nacen alas. En ese modelo parece encajar la obra de Jorge Llorca, un artista que entiende el arte como libertad absoluta para tirar por donde más le interesa. Su camino ha sido la poética de la línea y mostrar en la metáfora de una sencilla semilla la cara oculta de las cosas, aquella que no solemos ver. Jorge Llorca nace en Ferrol y reside en A Coruña. Se licenció en Bellas Artes en la Facultad de San Fernando en Madrid. Es profesor en la Escuela de Artes Aplicadas Pablo Picasso de A Coruña. Ha expuesto en las galerías Triart y Alameda de Vigo, Clérigos de Lugo, en la Herculina Atlántica y en la Ferrolana Sargadelos, además de en el Torrente Ballester de esa misma ciudad. Ha participado en importantes colectivas y certámenes, como el Juego de la Boca, en el Museo Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid, en Art Natura Itinerante 2007-2008, en Botella ao Mar en la Casa das Artes de Vigo y Auditorio de Galicia. Su obra está representada en las colecciones Banco de Bilbao, Caixa Galicia, Caixa Nova, en el Museo Municipal Bello Piñeiro de Ferrol y en el Museo Quiñones de León de Vigo, además de otros muchos museos e instituciones. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Exquisitos bodegones traes a la Galería Paloma Pintos. Semillas, bayas, abundan en tu última producción. El que siembra, mucho cosecha. ¿A qué viene tanta simiente? Pues seguramente empezó por una pura atracción formal. Encontrarme con unas formas que me resultaron sugerentes. Estar necesitado de hacer una obra alejada de la figuración que venía haciendo durante un tiempo. La figuración me refiero a la figura humana, a las personas. Y encontrarme con unos objetos, si se puede llamar objetos, naturales, extraños, muy atractivos, misteriosos, y que poco a poco fueron cobrando un significado, incluso simbólico. Y por ahí pues empezó esta etapa. Sí. Y ese significado simbólico, esa simbología, que la podemos, semilla relacionada, bueno, con elementos vírgenes, puros, de vida. Exactamente, sí, indudablemente. Unas veces pues no cabe duda que es el germen y puede ser el símbolo de la vida, también de la sexualidad femenina. Bien. También del misterio, del oculto, también de lo pequeño, de lo que surge algo grande, también de lo pequeño que pasa desapercibido pero es imprescindible. Todas esas cosas las fui reflexionando después, porque poco a poco me fui haciendo con semillas y ahora mismo tengo una colección importante, una pequeña colección, pero que los amigos y conocidos que saben que me gustan pues me han traído de distintos países. Y fui aficionándome y descubriendo, como te digo, ese mundo de formas misteriosas, que después al abrirlas te revelan un interior perfectamente organizado. Es la magia de lo que está adentro y oculto, y sin embargo es pura arquitectura y pura geometría. Y menos visibles a la vista. Y encima, para más INRI, los pones en luz tenue, incluso en luz oscura, aquí emulando a los orientales, a Tanizaki, que tiene mucho que ver y que decir en tu obra. Sí, en un momento pues me encontré con el librito digo librito por su tamaño, pero que es una joya, pero que es una joya, ¿no? Que es el Elogio de la Sombra. Y leyéndolo, pues yo siempre me había traído la cultura japonesa en ciertos aspectos, ¿no? En el cine, en la literatura. Pero al leer eso pues me hizo reflexionar sobre algo muy importante para los pintores, como es la luz. El mundo japonés, que ve con una iluminación diferente a la nuestra,
comentaba Tanizaki en el libro, como aquí las obras deslumbran normalmente. Tenemos exceso de luz. Ellos viven en una penumbra, por lo menos en aquel tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues investigando sobre eso, pues recuperé nuestro pasado del barroco, donde también la luz está muy presente. Y esos claroscuros, esa luz del tenebrismo, esa luz a veces casi mística, ¿no? de Sánchez Cotán y de nuestros grandes pintores de bodegones, ¿no? Y además de sutiles bodegones, también eres un gran paisajista. Y uno de los parajes que te seducen es la playa de Doniños, en Ferrol, con esas olas tan batientes, una playa muy virgen, ¿no? Muy brava. ¿Cuándo encuentras el mar? ¿Cómo lo...? Bueno, eso fue hace ya bastante tiempo. Digamos que ya hace muchos años que no hago paisaje. Hice paisaje un poco, casi pues digamos que por accidente. Cuando estaba estudiando en Madrid, Bellas Artes, estaba en otras, digamos, tendencias, ¿no? Más influenciado por cosas que en aquel momento estaba descubriendo. La pintura que en ese momento se veía, o lo que hacían los profesores, o lo que se veía en las salas madrileñas, ¿no? Estaban allí, pues yo qué sé, Canogar, Equipo Crónica, o pintores como Chauz y otros, ¿no? Pero cuando volví a Ferrol, pues bueno, me encontré con una chica que hoy es mi mujer, y ella pues tenía allí casa y familia en Doniños, y a través de eso entré en contacto con ese mundo, descubrí esa playa y me subyugó, ¿no? Todo ese mundo que empecé a reflejar en una obra que yo no tenía ni siquiera pensado cuando estaba estudiando en Madrid que podría hacer. Y ahí empezaron a surgir pues todas las visiones de lo que fue mi primera etapa, un poco los rueiros, ese mundo más rural. Más rural. Sí. Y auténtica visión es lo que trae el mar, porque me estoy recordando ahora el lirio, ahí, fíjate un poco, ahí un tanto surrealista esa obra. Sí, bueno, el cuadro ese concreto creo que es uno que hice, que se ve un lirio, me parece. Es la anunciación, es una anunciación casi de María. Pero bueno, yo no sabía entonces la simbología del lirio ni su relación con María, ¿no? Con la Virgen y esas cosas. Simplemente era un elemento que me pareció pues que tenía un cierto misterio y me gustaba como forma, y lo puse allí, ¿no? Igual que otras semillas y otros frutos que aparecen en ese cuadro, tratados además con lápiz encima del óleo, creo que el óleo no recuerdo ahora cómo se titula. Pues sí, es un cuadro que tiene un cierto misterio, pero nunca se me ocurrió relacionarlo con... Pero muy misterioso, muy magicista total. Sí, magicista. Eso puede ser, sí. Y tus inicios, Jorge, son como poeta y también como colaborador, o sea, como ensayista, en concreto del Correo Gallego. Sí, bueno, eso fue cuando yo estudiaba bachillerato, hace ya algunos años, en Ferrol. Pues surgió un premio que organizaba el Correo Gallego, precisamente premio para jóvenes narradores de relatos breves. Yo entonces estudiaba letras y me gustaba escribir y me gustaba leer. Tenía alguna cosita escrita y se me ocurrió pues presentar uno que se titulaba precisamente Noite de San Xoán, un relato escrito en gallego, y bueno, pues tuve la suerte de que me lo premiaron. Entonces, aparte de la alegría y de los libros que me habían dado de premio, un lote de libros, pues me habían hecho una entrevista, yo tenía creo 17 años, y me preguntaron qué me gustaría ser, y yo todavía no tenía claro si quería ser pintor, aunque ya pintaba, me gustaba escribir, y creo que contesté que me gustaba ser periodista, me gustaría ser. Entonces me ofrecieron la posibilidad de decir, bueno, pues cuando quieras, mándanos algún artículo. Y yo ya inmediatamente y me puse, o sea que mis primeras, digamos que andanzas en el mundo así de la escritura, pues fueron en el Correo Gallego, en esta casa. ¿Y has continuado? Porque ahora ¿sigues escribiendo? Sí, ocasionalmente sí. Con algunas colaboraciones en la prensa, he publicado algunos relatos, he tenido algunos premios, pero digamos que un poco ocasionalmente, ¿no? ¿Y ut pictura poesis?
¿Eres poeta-pintor? ¿Te consideras de la familia de grandes poetas pintores que ha habido a través de la historia? Bueno, Eguren, Víctor Hugo... De grandes ya me gustaría, ¿no? Pero sí que me gusta la poesía, la literatura en general, y es algo que está desde siempre, ¿no? Ya te comentaba, ahora recientemente pues creo que hay una exposición de Goethe, ¿no? De sus acuarelas. Hace poco vimos un libro de Günter Grass, también de acuarelas. El recientemente fallecido Jaime Quesada pues también era escritor, tiene varias novelas publicadas. Eugenio Granell también pues escribió. Solana también tiene escrito un libro muy curioso sobre la España negra. O sea, yo creo que es algo que está ahí desde siempre, ¿no? Esa impulsión por expresarse de distintas maneras. Y bueno, a mí me llevó al campo de la literatura y de la pintura. Durante un tiempo estuve, digamos que, dando tumbos entre uno y otro. Ya cuando estudiaba Bellas Artes en Madrid, pues hice algunos relatos que me habían publicado en la Estafeta Literaria y anduve un poco dudando, ¿no? Pero bueno, al final pues me decanté más por la pintura. ¿Y el detonante para decantarte por la pintura fue descubrir la obra de Segura Torrella? Bueno, no sé si el decantador, como se diga, ¿no? Definitivo, pero sí que en aquellos años pues en Ferrol no había demasiado que ver, ¿no? Una ciudad como era Ferrol y en aquellos tiempos. Entonces Segura pues indudablemente pues era un pintor importante, un pintor interesante, y yo que era un chaval recuerdo que vi su primera exposición cuando yo era un crío que subía al ayuntamiento a la biblioteca municipal a leer tebeos y algunos relatos, y justo un piso antes, me parece, de la biblioteca estaba la sala de exposiciones, y recuerdo que un día se me ocurrió entrar allí, no había nadie. Aquello era un poco acojonaba un poco entrar allí todo vacío y solitario y silencioso, pero yo entré y era una exposición de Segura y me gustó mucho, y quizá aquello también me influyó para que después lo conocí, fuimos amigos y me gustaba mucho por su estudio, estar con él hablando, que era un hombre muy interesante, además de muy divertido, una persona culta, generosa y un gran pintor. Después tu obra sigue por otros derroteros, y con la serie Froitos do Tempo renuncias definitivamente a la figura humana, porque anteriormente la trabajaste, sí. Y eran unas figuras muy fluidas, muy etéreas, volátiles, un poco recordaban la herencia de Chagall, y muchas eran por encargo para la alta burguesía ferrolana. ¿Cómo era aquella obra? Bueno, era una obra que, como dices, tenía influencias de Chagall, un pintor que me atraía por muchas cosas, por su colorido, por la libertad con la que se movía en el terreno de la figuración, quizá porque eso a lo mejor era algo más inconsciente, lo veía como un pintor un poco, digamos que atípico, muy personal, ¿no? No estaba encasillado perfectamente, aunque vivía con las vanguardias, ¿no? Pues él no estaba en aquel momento haciendo cubismo, ni haciendo exactamente fauvismo, ni posimpresionismo, ni expresionismo, ¿no? Era un pintor que vivía en esas circunstancias y tocaba un mundo además que era casi pues el de los recuerdos de su vida vitesque o algo así que se llamaba, no sé cómo se pronuncia, de origen ruso, cuando él estaba en París, donde se tuvo que exiliar después de la revolución a la que él había querido contribuir, se había marchado al principio a trabajar allí, ¿no? Pues volvió a Francia, a París, y entonces empezó a hablar de su mundo, y yo creo que a mí me ocurrió un poco igual, o sea, yo me identifiqué un poco con mi mundo cuando regresé de estudiar. Y quizá por eso encontré en él algo, aparte de su atractivo plástico, con lo que podía identificarme. Capaz de hacer volar a las personas, a los seres, al pueblo que uno ama. Sí. Qué bonito. Ese magicismo del que está muy presente, sí, en tu obra. Y
Una cosa que queremos hablar es de la técnica. Una técnica en una obra muy pensada, muy meditada, muy rigurosa. Intriga al punto de que se confunden muchas veces las aguadas con como si fuese grabado. Sí. ¿Cuál es la técnica empleada? Sí, bueno, esto viene un poco de que cuando yo estaba estudiando en Madrid, en San Fernando, descubrí el grabado y me entusiasmó. Hasta el punto de que me pasaba el día metido en el taller de grabado. Porque además se daba la circunstancia en aquellos años de que el taller estaba abierto a gente que se matriculaba exclusivamente para ir allí a trabajar, lo cual permitía que allí asistiera gente que eran profesionales, muy buenos, que no disponían de un taller. Muchos eran extranjeros. Había egipcios, Ahmed Navar, que después, con los años, andando por Egipto, descubrí que es uno de los pintores más importantes actuales de Egipto. Fay Hussein, que también era por esos países, me acuerdo de los nombres. Había gente que eran, bueno, noruegos, había japoneses, había mucha gente de fuera, alemanes, y me fascinó aquel mundo. Entonces empecé a trabajar en el grabado como alumno, aprendiendo un poco las técnicas, y cuando vine para aquí, para mi tierra, para mi pueblo, pues vine con la idea de montar un taller de grabado, pero bueno, pues nunca pude, ¿no? Porque un taller de grabado tiene unas exigencias, como sabes, y en una casa pues es muy difícil, ¿no? Pues montar allí el tórculo y... Después de lo que hay en vuestra casa ya con la escultora, que después hablamos de ella. Y entonces, pues claro, ¿no? Y quizá cuando empecé a hacer estas acuarelas, pues tuve muy presente lo que era el grabado, hasta el punto de que efectivamente pues mucha gente las ve y se piensa que son grabados, porque prácticamente tienen todos los recursos expresivos del grabado. Eso me llevó a investigar en la acuarela y sacarle ese rendimiento plástico. Caramba, si le saca rendimiento, además ahora incorporando materiales como el dorado y el plateado. ¿Esto lo recoges la herencia de los iconos bizantinos o de las lacas japonesas? Sí, más bien un poco fue a raíz por una parte de la lectura de Tanizaki, y que eso me llevó pues a consultar enciclopedias y libros, porque me empezó a atraer esa cultura donde él hablaba de esos brillos que solamente se percibían en la penumbra de las lacas. Estaban pensados para eso, no para tenerlos bajo un foco potente de luz, igual que las geisas que se maquillaban con sus polvos de arroz y se tiznaban los dientes con ceniza para parecer más resplandeciente su rostro de porcelana. El arroz incluso en platos oscuros para Exactamente. Y entonces todo eso pues me empezó, y como te digo también lo del el barroco, por otra parte, ¿no? A mí me gusta mucho revisar, porque bueno, me gusta mucho la pintura y el arte de siempre. Y entonces la revisión continua, constante de todo lo que se ha hecho. Y entonces, pues claro, en el barroco pues indudablemente están los dorados, está la penumbra, está el claroscuro. Pero también por ese tiempo, pues cuando empecé un poco con esta serie, pues me atrajo mucho la vanguardia rusa de los suprematistas. Malevich, bueno, todos estos, Olga Rosanova, Tatlin. Y entonces esta gente, pues empecé a descubrir que ellos, curiosamente, también habían descubierto sus iconos. Entonces en los iconos, como sabes, también está el dorado muy presente. Muy presente. Y entonces en estas pinturas empecé a incorporar un poco, digamos que como un homenaje subliminal a estos autores, pues las formas del suprematismo, el cuadrado, las formas geométricas y también el dorado. Diseñaste carteles reivindicativos de valores democráticos. Tienes significativos carteles como los que apuestan por la liberación de la mujer. Ya fíjate que nos remontamos muy atrás. Pues sí, ¿Cómo era aquella etapa? Sí, bueno, aquello fue pues una etapa de la transición, o un poco anterior a la transición, cuando pues lo que
correspondía, yo creo, pues era un poco comprometerse pues por conseguir esas libertades, ¿no? Entonces la universidad pues era un mundo, como sabes, pues bastante agitado, y yo participaba pues en la medida de mis posibilidades en algunas de esas cosas, y mis posibilidades a veces eran pues a través de lo que yo podía hacer, y lo que podía hacer o intentaba hacer pues eran carteles para ayudar a estos movimientos, a estos grupos políticos que estaban en la clandestinidad o que estaban luchando por causas que entonces pues eran, pues como por ejemplo la amnistía, ¿no? Tengo un cartel por la amnistía, el regreso de los exiliados, el movimiento democrático de mujeres, incluso movimientos sociales, y me pareció que bueno, era una forma de contribuir a aquello, y además yo creo que el cartel es la fórmula por antonomasia de poder a través de la plástica llegar a la gente, ¿no? O sea, yo creo que la pintura es mucho más limitada en ese sentido. Y gran muralista, ¿cómo te enfrentas al gran mural? Ahí de nadadores, bueno, evidentemente sí. Cuando el encargo es de un polideportivo. Sí, bueno, eso fue una ocasión que me ofrecieron hacer pues un mural para... Fue el primero que tuve que hacer, un mural para un polideportivo allí en Ferrol, en las piscinas. Y la verdad es que fue algo que bastante... Hombre, yo había hecho pequeñas cosas, mis trabajos de estudiante, cuando había una asignatura, creo que se llamaba Procedimientos y Técnicas, la impartía un gran pintor, un buen muralista, Villaseñor, y había hecho ejercicios, pero ejercicios nada más que de estudiante, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me tuve que enfrentar con aquella pared, pues nada, me puse a ello, busqué referencias, documentación, porque yo creo que es importante también contextualizar la obra, o sea, aquello pues no, era lo que era una piscina. Y con una temática apropiada. Y entonces busqué pues algo que yo creí oportuno, digamos que son distintas fases, la pared tenía una estructura a través de unos pilares, se fraccionaba en tres partes, y entonces se me ocurrió pues hacerlo un poco adaptado a eso. Y después de desarrollar el tema, pues se me ocurrió también hacerle como una estructura reticular que visualmente evocaba la idea del mosaico, o de los azulejos, si prefieres. ¿Y la reticular nunca la has olvidado? Y entonces esa estructura, que está representada con línea, pues al verlo desde lejos evoca la idea de lo que era pues la forma clásica de enlucir las paredes, que eran los azulejos o los mosaicos. Como además después debajo está la piscina, pues el mural se refleja en el agua. ¿Y lo reticular, lo geométrico, siempre lo metes en tus bodegones? Sí, eso siempre está presente. Es que lo de los bodegones, ¿qué ocurre? Pues que si uno hace un cuadro en el que aparecen formas geométricas, y aparecen, por ejemplo, formas gestuales, abstractas, pero aparece una frutita, una semilla, automáticamente aquello que podría ser una obra abstracta por la geometría o abstracta por la gestualidad desaparece, y queda la idea de la frutita imponiéndose, y de ahí a hablar de bodegones pues solo hay un paso, ¿no? Bueno, parece que eso es inevitable, es una forma de simplificar. Pero tú imagínate que uno está haciendo una obra en la que la geometría es importante, desde la estructura a las formas. Hablábamos antes de Malevich y de mi admiración al suprematismo. Hablábamos de la pintura japonesa, y ahí está pues bueno, la gestualidad, que no solamente es de Tapis, que está también en la escritura propia de ellos. Y sin embargo, de todo eso que queda, pues la idea de que como hay una fruta, aquello es un bodegón, ¿no? Bueno, pues habrá que admitirlo, porque es difícil decir que es una abstracción geométrica, pero es un poco limitado. Y después imagínate que de todo lo que hemos hablado de la acuarela referido al grabado y a su proximidad a las técnicas del grabado, pues solo queda la idea de la acuarela. Entonces el resumen final muchas veces es pues bueno, hace bodegones a la acuarela, ¿no? Sí. O sea, nada más alejado de lo que realmente es la realidad, ¿no? Y ahí hay collage, hay una técnica muy sutil, un montón de papeles, bueno, esto es papel sobre papel. Sí, a mí el papel me gustó siempre, quizá ya desde que empecé a trabajar el grabado,
Pues el grabador es muy amante de los papeles, como sabes, porque hay que buscar, a veces son un poco maniáticos en eso, ¿no? Pues a ver si este tiene el grano, o la textura, o la capacidad de absorción, o el matiz. Perfeccionista. Sí, el grabador es un poco maniático del perfeccionismo. El grabador, digamos, puro, ¿no? Otra cosa es el pintor que hace grabado. Yo creo que hay diferencias, ¿no? Pero bueno, el papel sí, perdón, siempre me atrajo. Entonces me metí en el papel. Me metí en el papel y fui descubriendo, pues, eso, que es un elemento expresivo en sí. El soporte es parte de la obra. Al que le sacas muchísimo partido. ¿Y qué destacarías de tu etapa docente? Como profesor de la Escuela de Artes Pablo Ruiz Picasso, como profesor particular, como profesor de enseñanza secundaria. Bueno, llevo muchos años en la Escuela de Artes, ¿no? Dando clases. Y yo creo que tiene, aparte de ser un trabajo, es una manera de estar necesariamente reflexionando sobre conceptos que tienes que explicar, y yo creo que para explicarlos bien hay que entenderlos, ¿no? Entonces, al paso que uno explica, está autorreflexionando sobre lo que tiene que decir, y eso ayuda a veces, ¿no? Pues si tú tienes que aclarar algo, te lo estás aclarando a ti. Y ayuda, perdona Jorge, estar casado, ya para terminar, que el tiempo apremia, sí, con una mujer artista, con una mujer escultora, María Loureiro, sí, que imparte clases aquí en Maestro Mateo. Sí, ella es escultora. ¿Mucha rivalidad en casa? No, ninguna. Rivalidad, porque además ella hace su escultura, yo hago mi pintura, digamos. En piedra, un material además sí, muy opuesto al tuyo. Sí, bueno, ella trabaja mucho la madera. Ha trabajado en bronce, ha trabajado en piedra, pero bueno, tiene una creencia, le gusta mucho la madera, ¿no? Y además pues es un lenguaje, pues digamos que muy particular, el suyo también. Es como si cada uno tuviéramos nuestro mundo. A veces nos miramos a ver qué hace cada uno. Ella me comenta lo que hago, bastante severa, pero con rigor. Tiene mucho rigor, a veces demasiado, porque enseguida pues coge los fallos o las cosas que yo a veces hasta intento engañarme a mí mismo haciendo que no las veo, o procurando que pasen desapercibidas. Ella las pilla todas, ¿no? Y entonces no hay rivalidad, lo que hay es una cooperación. Ella me anima, me critica en el sentido positivo de comentar con criterio lo que hago, ¿no? Y me estimula muchísimo a que trabaje. Algunas veces, en algunos momentos, pues ha sido decisivo, absolutamente. Bueno, si Jorge, no, pues no nosotros también te estimulamos, y sobre todo que sigas investigando, descubriendo nuevas calidades, nuevos materiales, incorporando, además del plateado, el dorado, muchísimos más, como lo estás haciendo. Bueno, pues en eso estamos, y en eso espero seguir. Y nosotros muchísimas gracias. Te seguimos. Muy bien, Fátima. Muchas gracias. Frutos simbólicos, simientes, son la última serie de Jorge Llorca, granos o semillas que suelen destacar sobre fondos oscuros, emulando tantas y tantas sutilezas orientales. Una obra muy pensada y meditada, a través de la rigurosidad, y a pesar de ello nunca deja el lema horaciano, ut pictura poesis, como la pintura, así es la poesía, que emana de todo un auténtico maestro del dibujo. Disfruten de su trabajo en la compostelana Galería Paloma Pintos. Que pasen una feliz semana, nos vemos en Espacio de Arte el próximo jueves. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.